repleta de templos y santuarios que son en sí mismos historias por contar. Nos encontramos para elegir esas historias que conviven con algunas construcciones de la ciudad. Elena, ¿quién era Ernesto Vespignani? Ernesto Vespignani era un sacerdote italiano que se había formado cerca de Don Bosco, porque fue de los primeros sacerdotes de la obra de Don Bosco. ¿Que construyó esta iglesia? Que construyó esta iglesia y que vino justamente para construirla. Él vino para construir la iglesia que ahora es de María Auxiliadora, en esa época el templo de San Carlos. Esta era una zona rural en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Era zona de quintas, había grandes quintones que proveían de verduras a la ciudad, había hornos de ladrillo. Se está saliendo de la fiebre amarilla. Luego muchas gentes del centro urbano que era Buenos Aires buscan nuevos lugares. Ya existía el ferrocarril por esta zona desde 1857 y comienzan esas grandes quintas a lotearse. ¿Qué les ocurría a estas gentes? No tenían ni escuela ni iglesia. Y dos hombres fuertes del lugar principalmente, rodeados de otros, uno de ellos resuelve donar un terreno para la construcción de este primer templo construido en Almagro. Vayamos juntos atrás en la historia y tratemos de reconstruir la figura de Juan Bosco. ¿Quién fue este hombre? Mira, él es piemontés. Nació en 1815, así cuando acababan las guerras napoleónicas, que convulsionó toda Europa. A los 9 años tiene un sueño, en el cual ve un grupo de muchachos que se pelean, y entonces se le aparece Jesús y le dice, no con los golpes, que es una de las claves. No con los golpes, no con golpes. Y te voy a dar una maestra, y le muestra a la Virgen, que él después va a decir que es la Auxiliadora, más tarde. En aquel momento no era una devoción conocida. Y ahí nace el concepto de ahí dedicarse a los jóvenes y demostrándole que se los quiere. Porque el tema es no basta querer al chico, sino demostrárselo y convencerlo de que uno realmente los quiere, y además que es algo importante en nuestra vida el trabajar por ellos. ¿Qué tiene esta congregación? ¿Qué tienen los salesianos que no tengan otras congregaciones, quizás? A Don Bosco. ¿No? A Don Bosco. ¿Y cómo lo ves vos a Don Bosco hoy? ¿Cómo lo describirías? Un guía, un padre. Un líder espiritual, podría ser. Sí, un gran líder. Una buena referencia. Soy salesiano de la obra de Don Bosco, hermano salesiano. Nosotros somos una congregación que hay sacerdotes y hermanos en las comunidades. Yo soy del barrio, nací acá en Sarandí hace 53 años ya. Somos una familia numerosa, 7 hermanos.
Y papá y mamá, muy religiosos los dos y cercanos a la obra salesiana, de chiquito me traían los fines de semana a hacer recreación justamente a esta obra. Nosotros a la mañana, yo preparo el mate, lo primero que hago es preparar el mate y después nos juntamos con mis hermanos y rezamos. Y después, bueno, estoy ahí en Itatí, en la Asociación de Cartoneros, en los apoyos escolares. En la Asociación de Cartoneros, sobre todo, compartimos el emprendimiento productivo de ellos, que es el tema del reciclado, el tema de la compra y venta de los residuos sólidos. Y desde ellos se fueron construyendo un montón de iniciativas para los pibes. De hecho, este proceso de vuelta a la escuela de los pibes surge a partir del pedido de los mismos cartoneros, que ellos quieren que sus hijos no transiten la misma vida que ellos. Cuando se instalan en 1878 los salesianos aquí, esta era una zona de quintas todavía muy importantes, pero mucha tierra subdividida. De los grandes terrenos se van comprando terrenitos en propiedad. La gente en la década del 70 pide a la Municipalidad de Flores que le haga el frente, que le trace el frente para o alambrar o construir. Elena, Vespignani, ¿cómo decidió decorar la decoración de esta iglesia? ¿Cómo la definió? Bueno, básicamente él se inspira en una obra que él ya había hecho en Turín, la capilla donde después se puso la tumba de Don Bosco. Y él la define como románica lombarda, pero él mismo, Vespignani, dice que es el primer templo construido en estilo románico lombardo en Buenos Aires. Por ejemplo, tiene arcos de medio punto, que sería el románico, pero el románico lombardo además tiene ventanas que son largas, que sería una influencia del gótico. Y por otro lado, el decorado es profusamente decorado. El techo es una bóveda azul profundo con estrellas doradas. Y también lo ha repetido en otros templos de la obra salesiana. Vale decir que el arquitecto Vespignani tuvo que recrear de alguna manera la visión de Don Bosco en esta capilla. Y sí, y a él aparentemente le encantaba donde está el camarín de la Virgen, que es el segundo altar, porque son 3 altares superpuestos, ¿no es cierto? El altar para oficiar misa que está en la cripta, que está dedicada a los fieles difuntos. La planta baja, que es donde estamos nosotros, que está dedicado al Sagrado Corazón, el altar. También se puede decir misa. Pero donde está el camarín de la Virgen también se puede decir misa, porque están los 3 bendecidos y con la liturgia que corresponde. Y según dicen, donde a él le gustaba, como era sacerdote, donde a él le gustaba dar misa, era en el camarín de la Virgen. Esta imagen de la Virgen, a la que Don Bosco llamó María Auxiliadora por la ayuda brindada en su sueño, ocupa un espacio fundamental en la estructura del edificio. Nadie se va de la iglesia sin subir al llamado Camarín de la Virgen en la planta alta. Cuando vienen los colegios preparando la fiesta de María Auxiliadora, todo ese mes pasan todos nuestros colegios y los colegios de María Auxiliadora, los exploradores, los oratorios, etc. Bueno, es la tradición que subir hacia arriba. Elena, hace décadas que acá no hay misa. ¿Usted vino alguna vez a esta cripta? Yo vine hace años, pero después se cerró porque estaba, bueno, con problemas de humedad. Así es que para mí es una emoción enorme entrar
entrar nuevamente, ¿no? Aunque ¿Estas 4 columnas sostienen el altar principal de la iglesia? Estas 4 columnas sostienen el altar principal porque están los 2 altares uno sobre el otro. Y tengo idea de que los pilares es de piedra de granítica de Tandil. Ahora, usted fíjese cómo se conservan los frescos. Es maravilloso Perfectas el condiciones. colorido, precioso, y repite todas las guardas y guirnaldas de flores y de frutos, y además de ángeles, miríadas de ángeles. ¿Esto lo ha dibujado Vespignani también? Todo lo dibujó Vespignani hasta el diseño de los muebles. Y esta cantidad de flores que vemos por todos lados, flores y santos, él dice que las flores de la iglesia representan las virtudes. Ajá. Hay muebles que también, bueno, están llenos de tierra, pero esos muebles que servían al altar de esta cripta, también son de diseño de Vespignani. Todo era diseño de Vespignani porque no solamente él era el arquitecto, sino que era profesor del Colegio de Artes y Oficios. Entonces, a sus alumnos, a los alumnos más avanzados, los llevaba a trabajar a la oficina técnica donde él tenía, entonces de ahí salían los diseños. La parrilla vale más de 100 pesos. Vos tenés que calcular que acá, digo, la escuela te da la oportunidad de poder llevarte el hierro gratis. Entonces estamos en un centro de formación profesional que pone a disposición este local para que los chicos hagan un taller de herrería. Lo más importante del trabajo es donde los chicos producen y vuelven a medir, vuelven a multiplicar, vuelven a releer un texto. En el fondo recobran la autoestima, y ahí muchos se deciden a pensar en algo nuevo, algo distinto. Sobre 1871, un grupo de vecinos sobre esta zona constituyen esta sociedad y uno de ellos resuelve donar un terreno para la construcción de este primer templo construido en Almagro. No era solamente el don para proyectar, sino que había sido un gran estudioso en Italia. Hizo viajes para conocer los grandes templos de los grandes genios, como dice un biógrafo suyo. El arquitecto Vespignani habrá tenido una concepción, ¿no?, de la basílica en su conjunto, que usted me hablaba de niveles. Hay 3 niveles. Esta sería la iglesia militante, los que en este momento estamos dando testimonio del Evangelio. Y arriba el camarín sería la iglesia triunfante, de aquellos que ya llegaron a Dios. Es la cripta, que es para la iglesia purgante, es decir, aquellos que murieron y tienen que purgar algún pecado. En general, las construcciones de las iglesias o basílicas, bueno, en este caso es una basílica, pero de las iglesias salesianas, ¿tienen alguna particularidad? ¿Algo que se repita en todas? Mira, nos gustan las iglesias alegres. Alegres, luminosas. Lo cual supone que tiene que ser luminosa, y los colores que tiene estos son, ¿no? Y se han opacado un poco en el tiempo. Pero está muy bien mantenido. Sí, habría que después buscar de iluminar bien
llama el techo y ver lo que, digamos, están todos los apóstoles, todos con punzón de oro han puesto las estrellas, etc. Nosotros, las iglesias, tiene que ser un lugar para que el chico se sienta cómodo. El trabajo con adolescentes, si bien para la sociedad, ¿no? La sociedad quiere guardarlos, quiere que estén quietos, quiere protegerse de ellos, ¿no? Pero el lenguaje del amor, del cariño, del hacerse, de que ellos sientan que uno los quiere, que los acompaña y que quiere estar con ellos y que los escucha y que nos preocupa las cosas que les pasan, es lo que achica la distancia, ¿no? Y después, bueno, basta eso para que ellos cuenten, hablen, pregunten, piensen. Y bueno, el amor es el diálogo. Yo me enamoré de esto, ¿no? Es como que siempre lo sentí como mi familia. Y después, bueno, de transitar la escuela técnica y de trabajar en algunas empresas, vi que sentía el deseo de ser como otros, justamente como muchos de los jóvenes salesianos que vivían acá en esta comunidad. Hablando un poco de la arquitectura del lugar, imagino que el arquitecto Vespignani habrá tenido una concepción, ¿no?, de la basílica en su conjunto, que usted me hablaba de niveles. Hay 3 niveles. Uno es la cripta, que es para la iglesia purgante, es decir, aquellos que murieron y tienen que purgar algún pecado, ¿no es así? Esta sería la iglesia militante, los que en este momento estamos dando testimonio del Evangelio. Claro, que sería como la actualidad. La actualidad. Y arriba el camarín sería la iglesia triunfante, de aquellos que ya llegaron a Dios. Por eso está rodeado todo de santos de arriba el camarín. En este lugar tiene que haber puesto un enorme esfuerzo en hacer estas arcadas, que son muy amplias, tienen alrededor de 10 metros y son muy bajas. Es bajo porque justamente para él fue un desafío y él lo describe en un librito que hizo en italiano y en castellano, porque dice, los arcos tenían que tener 10 metros de ancho, pero ser más baja la cripta que la iglesia principal. Entonces tiene solamente 1,5 metros como de profundidad del arco. Por allí está la parte de la cripta que está destinada a la tumba de los sacerdotes, ¿verdad? Sí, por este sí. rincón. Pase primero usted, Elena. Este es el lugar donde descansan los restos de Vespignani, pero acá hay luz, evidentemente. Espere que lo prendemos. Las campanas de la Basílica María Auxiliadora están ocultas y cada una tiene el nombre de un santo. Además cumplen un rol fundamental a la hora de convocar a los fieles del barrio.
Hace años que nadie sube al campanario y el padre Ronconi era el único que podía contarnos algo sobre esas 10 históricas campanas. Él las escuchó por primera vez cuando estaba en 4º grado. Cuando era todavía estudiante me tocó dar clase acá y estaba el antiguo campanero o torrero, un salesiano que estuvo más de 60 años acá, que vio la construcción de la iglesia, por eso sé muchos detalles de esa época. Y fuéramos muy amigos y entonces, como él ya tenía 80 años y no podía subir, me daba la llave y yo iba arriba a controlar las campanas, a controlar el reloj. ¿Qué edad tenía usted? 20 años. Debe ser muy estremecedor escuchar las campanas dentro Las campanas de esta iglesia. Antiguamente se tocaban a voleo con soga, excepto 2 campanas que eran para tocar a muerto o que salía el sacerdote a dar la unción a un moribundo. En su vida, Vespignani había trabado relaciones con una enorme cantidad de personas. ¿Y algunos de ellos eran famosos arquitectos también? Sí, él se conectó con los arquitectos que estaban en ese momento en Buenos Aires. ¿Y hay registro de ese contacto? Mire, está la Asociación Central de Arquitectos, donde él pidió ingresar e ingresó, porque eran muy estrictos. Eran los inicios de la carrera de arquitectura. Esas cartas están entonces en el archivo salesiano. Todo está en el Archivo Central Salesiano. De manera que ahí se puede... Muchísima es en italiano, porque como él con sus hermanos muchas veces se escribía en italiano. Y bueno, hay correspondencia, hay fotos de la cantidad inmensa, más de 100 edificios construyó entre templos y colegios, capillas. Acá en Buenos Aires hay varias capillas y templos importantísimos. A mí me emociona pensar de que cada cosa que hay acá la diseñó él con los alumnos y los colaboradores de la oficina técnica salesiana. Incluso este lugar en donde después él iba a terminar descansando eternamente. Justamente, incluso este lugar. Nunca supo que iba a ser su propia cripta. Y a lo mejor él intuía, porque era el lugar para los fieles difuntos, dijo él cuando se refería a esta iglesia, que la cripta iba a ser para dar misas y para encomendar las almas de los fieles difuntos. Resalta el templete con la preciosa estatua del Sagrado Corazón de Jesús, y a los lados campean 2 artísticos cuadros de los santos propaladores de esta devoción que se admiran por la expresión y perfección incomparable del arte, resultando así más completo el concurso de las artes de la edificación y embellecimiento del templo. El recuerdo del órgano de viento de la Basílica María Auxiliadora y San Carlos acompaña sin que uno se lo proponga. En 1926 fue traído desde Turín especialmente para la iglesia de Almagro con todo el aval de la marca Beghetti Bossi. No es difícil imaginar la calidad de los músicos que pasaron por ahí, sobre todo al conocer el gusto por la música que caracteriza a los salesianos a lo largo de la historia. Una historia que también cuenta entre los jóvenes que estudiaron en el colegio de Almagro a Ceferino Namuncurá y a Carlos Gardel. Contemporáneos en su paso por la escuela, paradójicamente fue el santo mapuche quien le ganó un concurso de canto al todavía desconocido Morocho del Abasto. En los detalles de la historia de este templo no solo hay mística religiosa, también hay anécdotas que abrieron otros caminos que llevaron a su constructor, Ernesto Vespignani, a levantar decenas de iglesias en toda América. ¿Sabes que mi abuela siempre decía que en el detalle está el gusto?
y creo que le hubiera encantado conocer esta iglesia. ¿Qué lo decís? Porque está llena de detalles de otros tiempos, de otra época. Sí, pero además detalles hechos muy artesanalmente, como por la mano del hombre, ¿no? Fíjate que el mismo Vespignani diseñó las pilas bautismales, los confesionarios. Sí, pero lo único que no diseñó Vespignani es el órgano, que lo mandó a traer de su Italia natal. Sí, y me imaginaba cuando hablaba uno de los sacerdotes que decía que se fueron a Mucurá, a Gardel, ¿no? Pasaron por esa iglesia. ¿Habrán cantado con ese órgano? ¿Te imaginás si el concurso de canto fue con el órgano detrás? Claro que lo tendrían que haber hecho en la iglesia, porque el órgano del patio de la escuela está lejos.